pues que no cuenta conmigo para el año de segunda división, que ellos habían ascendido de hecho aquí en Baleares contra el Atlético Baleares. O sea, aprendes a nivel de tácticamente, técnicamente, a nivel de juego, de todo, aprendes. Pero no aprendes el nivel de competición que hay en realidad, porque tú luego sales fuera a ciertos torneos y sí que es verdad que competíamos bien porque teníamos una camada muy buena. De hecho, hay jugadores pues, que Fede Sanemeterio, Borja Sanemeterio, juegan en primera división, Mario Soberón, que está ahora en el Zaragoza. O sea, son gente que son muy buenos jugadores, pero porque teníamos esa camada. Si no, había ciertos momentos que tú salías fuera a competir en torneos y no te daba. No te daba porque además tú estás acostumbrado a ganar siempre y cuando pierdes no eres capaz de gestionarlo. Y recuerdo, yo creo que esto siempre lo cuento, igual estuvimos 6 años sin perder. Incluso luego en invierno viene Abdon Prats con nosotros, que para mí es uno de los jugadores que yo más he alucinado en un campo, la verdad. El entrenador que había, que ahora sí que es verdad que tengo una buena relación con él, pero en ese momento pues yo no acepté ciertas cosas y fue mi culpa no aceptarlas y decir, vale, no estoy jugando, pero voy a seguir haciendo las cosas igual que siempre porque es que al final es mi trabajo y me pagan por esto y tengo que ser un auténtico señor y decir, estoy aquí para lo que necesites, ya sean 5 minutos, media hora, el partido completo, 1 minuto. Y bueno, pues al principio no lo entendí. Yo me equivoco en esa etapa porque yo no juego ese playoff por mi culpa. Ganamos 4-0, pero 4-0 holgados. O sea, si les podíamos haber metido 6, les metíamos 6. Muy duro porque creo recordar que si no es la peor temporada del Racing en la historia, cerca estaba. No hicimos playoff. Y eso incluso me dolió más que no ascender. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Joc, que nos acompaña Javi Cobo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de conoceros. Pues cuéntanos cómo empieza tu historia en el fútbol. Bueno, pues yo empiezo en un equipo en Torrelavega, se llama La Amistad, y nada, pues el que quiere jugar con sus amigos y pasarlo bien y disfrutar. Cuando eres pequeño al final quieres hacer todos los deportes que puedas y bueno, pues yo siempre he estado con un balón en los pies y bueno, pues me encantaba el fútbol. Y nada, empiezo ahí mi etapa, pues eso, jugando a fútbol sala, fútbol 7 y ya me doy cuenta de que pues bueno, se me da muy bien, he practicado otros deportes también, hasta infantiles o así, jugaba también a balonmano, pero me tuve que decidir por un equipo, o sea, por un deporte y bueno, pues decidí que el fútbol creo que era lo mejor para mí y nada, pues en Alevines de primer año estaba allí en La Amistad. Luego ya me ficha el Racing y estoy 13 años allí. La verdad que una etapa maravillosa, muy bien. O sea, disfruté un montón allí. Para mí es un club que siempre lo voy a tener en el corazón. Y nada, luego parto al Depor cedido en mi segundo año así de profesional, porque bueno, tengo que salir cedido porque no tenía o creía que no tenía los minutos ahí en el club y la verdad que fue una decisión buena para mí, creo que la tomé conscientemente y bueno, sí que fue un año un poco duro porque al final el equipo pues desciende ese año, yo tengo otro año más en el Racing y bueno, pues las cosas no se dan como yo quiero y el club decide que no cuenta conmigo para el año de segunda división, que ellos habían ascendido de hecho aquí en Baleares contra el Atlético Baleares y nada, ese año me rescinden y yo me voy al Sporting de Gijón, que fue un año muy bueno. Lo que pasa pues que es el año del COVID y pues la temporada termina a falta de unos 10 partidos, una cosa así, y fue un año complicado también porque o sea, creo que el Sporting es un club que cuida mucho a la cantera, que siempre apuesta por la casa, que es un club en ese punto diferencial. Y nada, después creo que ese año no acabó del todo bien y fue cuando, bueno, pues tengo ahí una pequeña discusión, llámalo como quieras, con mis representantes, que no son los de ahora.
Y nada, no acabó bien, no estoy a gusto y me quedo sin equipo. Y pues no me salían cosas, no tenía prácticamente nada y pues me tengo que quedar en Cantabria con un entrenador que ya había tenido en el Racing B, que se llama Moratón, que ha sido jugador del Racing mucho tiempo y bueno, con compañeros que ya había tenido también en etapas de, pues eso, cadetes, juveniles. Y nada, muy bien, fue un año, la verdad que estuve feliz, estuve contento allí. Aprendí también que no es todo tan fácil como lo que me había sucedido a mí, que yo pasé de juveniles directamente al primer equipo del Racing y me salté el Racing B. Sí que es verdad que intercalaba cuando estaba en juveniles, pues Racing B y juvenil, con división de honor, vaya, pero me salté esa etapa, como quien dice. Y entonces pues me di cuenta de que el fútbol es muy complicado y que llegan pues los elegidos. Y en ese sentido, pues bueno, te frustra y es complicado, pasas malos momentos por tu familia, pues por ti mismo, por tus amigos que también pues dicen, joder, ¿por qué no has tenido esa suerte? O ¿por qué no? También pues aprendes muchas cosas. Pero bueno, también fue un año muy de, pues eso, de experiencia, de tocar también pues la tercera división, que pues no es lo que yo quería, pero es lo que me tocó. Y bueno, ese año pues fue bastante chulo, hicimos playoff de ascenso, no subimos, que me dio mucha pena porque al final, ya te digo, el grupo era muy bueno. Pero bueno, de ahí pues me voy a Izarra, que era algo que pues yo quería volver a segunda ref, que justo ahí había sido la división de los grupos. Y bueno, pues en Izarra también un equipo muy humilde, muy de eso, de gente de allí, de todos muy de Navarra, pocos fichajes de fuera, un estilo de juego muy diferente. Al final el fútbol navarro, vasco, se centra mucho en pues duelos, segundas jugadas, algo que a mí pues especialmente no me beneficia, pero bueno, pues es lo que hay y te tienes que adaptar a todo y también aprendes mucho. Entonces, bueno, estuve muy bien allí. Además es una ciudad muy pequeñita, muy tranquila. Y nada, de ahí pues vuelvo a Cantabria, vuelvo a Torlavega, de hecho, a mi casa. Y fue un año muy bueno, muy bueno. Fue un año que me sirvió otra vez para reencontrarme con gente que había estado siempre conmigo en el Racing, que encima con un entrenador que yo la había tenido en mi etapa juvenil, que creo que es con el que más he aprendido y el que más me ha enseñado y el que más me ha valorado. Para mí es una persona que le tengo un aprecio increíble, que se llama Sergio Fernández y que me ha dado todo su apoyo y su confianza y me ha demostrado que es una persona maravillosa y un entrenador increíble, de verdad. Y hicimos un año muy bueno. Ese equipo acababa de ascender de tercera división a segunda ref y todo con gente de Santander, de Torlavega. Muy bien. Hicimos, creo que séptimos. Nos quedamos al último partido a hacer playoff. No se dio porque bueno, pues necesitábamos que siguiesen muchos resultados y no lo conseguimos, pero el objetivo era mantenerse y eso lo conseguimos con creces. O sea, nos salvamos muy holgadamente y fue un año para mí increíble con gente que, vamos, yo siempre les voy a tener un cariño muy especial. Y ese año me surge renovar allí y pues por diferencias con el presidente no renuevo. Yo quería renovar allí, la verdad. Estaba muy bien, era mi casa. Yo además estaba volviendo a estudiar la carrera, que bueno, pues la he dejado a medias, que he estudiado CAFID. Y lo que quería era renovar, pero pues por circunstancias yo les pedía unas cosas y ellos no estaban dispuestos a dármelas, pensando que por lo que me habían dicho o por lo que me habían transmitido, yo era una pieza fundamental de ese equipo que querían hacer para llevar al club a donde yo creo que se merece, que es más arriba de segunda ref. Ahora han vuelto a ascender justo ahora, la semana pasada, y a mí me sentó muy mal. A mí me sentó muy mal pues porque yo creía que era, pues ya te digo, una pieza fundamental por el hecho de que era de allí, justo había apostado por ellos, yo les tenía mucho cariño, ellos yo sé que también me lo tenían a mí, pero
creí que no se me estaba valorando lo suficiente y ellos además sabían que yo tenía otras ofertas mucho mejores que las que ellos me ofrecían. Entonces yo se lo expliqué, ellos no quisieron aceptar y yo de ahí pues me voy a Logroño, al Logroñés. Creo que es un equipo con una afición muy exigente, la afición es muy exigente, pero es una afición que se merece todo lo bueno porque sinceramente es un club muy importante y creo que la ciudad se rodea mucho del fútbol allí. Y creo que ese año hicimos un año espectacular. Nos juntamos, teníamos un grupo de 15, 14, 13 así, que eran vascos, 10 de ellos, y luego había 3 o 4 que estábamos ahí pues, en zonas asturianos, cántabros. Y la verdad que hicimos un grupo maravilloso. O sea, fue un año muy bonito. No conseguimos justo el ascenso porque, bueno, ese año el Atleti B hizo un año que es inigualable, creo. Hizo, no sé si 87 puntos, una cosa así. No podíamos competir casi con ello. Pero nos metimos en la final del playoff y lo perdimos con el Marbella, con un estadio que creo que hacía tiempo que no se llenaba. Metieron, no sé si eran 16.000 personas, una cosa así, era una maravilla. Y la ciudad entera, cuando llegamos al estadio, todo era una pasada, la verdad. Y bueno, no se dio. Sí que es verdad que yo pensé que, pues, yo y muchos compañeros pensábamos que íbamos a renovar porque al final pues, habíamos estado muy bien y creo que la base de los clubs, en mi opinión, es hacer un equipo no a corto plazo, sino que, bueno, no se dan las cosas, pero necesitas mantener una base para que el siguiente año se pueda dar algo parecido. Porque cuando tú cambias muchos jugadores de un club, es muy complicado. Al final todos son nuevos, tienen que acomodarse, tienen que saber el uno con el otro cómo juega, cómo es la persona, que creo que eso es súper importante. Y bueno, pues de esa camada, o llámalo como quieras, de ese equipo, pues nos vamos muchos y además sé que hay equipos importantes también. Pero bueno, creo que ahí en el Logroñés hubo una persona que es Iñaki Sáez, que sigue estando allí, que era el capitán. Y bueno, nos integró mucho también y era una pieza fundamental de ese equipo. Sí que es verdad que en ese equipo no jugué todo lo que yo creía que podía jugar, porque al final creo que todos los jugadores que entrenábamos y que estábamos allí éramos válidos para jugar cualquier partido. Y sí que es verdad que el míster pues, tenía un 11 y le costaba mucho salir de ahí y bueno, eso es parte del fútbol también, o sea, yo lo admito y no pasa nada. Pero sí que es verdad que para para hacer un buen año y que todo el grupo esté bien, necesitas darle mucha confianza a muchos jugadores, porque si no, la cabeza de un jugador es difícil de gestionar y uno mismo sabe que es difícil. Aunque es tu trabajo, tienes que ir a entrenar, tienes que ir a hacerlo bien, tienes que mantenerte siempre concentrado y dispuesto a hacerlo por el grupo, porque al final el grupo es lo más importante. Pero bueno, me llevo esa espinita clavada porque creo que podía haber aportado mucho más de lo que se me dio, pero bueno, estoy orgulloso también de lo que pude ayudar y de lo que pude aportar a mis compañeros, que al final pues creo que soy una persona muy exigente conmigo misma y también me enfado mucho y demás, pero creo que luego si tengo que pedir perdón y si tengo que hacer cualquier cosa por esa persona, lo voy a hacer. Y yo me llevo eso y sé que ellos también me valoran por esa parte. Entonces, bueno, la verdad que estuve muy, muy bien allí en Logroño y por ello, bueno, pues me llama el Calahorra el año siguiente y bueno, sí que es verdad que me llama el Calahorra, pero 2 días después me llama el Logroñés y me dice que si quiero renovar, pero justo había firmado con el Calahorra, entonces yo ya no me podía echar atrás. Ya había firmado y bueno, decidí ir allí. Un club que es diferente al Logroñés, muy diferente, o sea, la masa social que tiene el Logroñés para mí es de incluso segunda división, no te voy a decir otra cosa porque creo que es así.
Y bueno, pues el año fue muy duro, sinceramente fue muy duro, no se dio nada de lo que nosotros queríamos, con muchos jugadores que creo que eran muy válidos y muy buenos, pero sí que es verdad que pues nos costó mucho, empezamos muy mal, creo que se podían haber hecho las cosas mejor en otro sentido, porque yo cuando me dijeron que iba a firmar iba a haber un entrenador y yo cuando llego había otro, porque el Calahorra tenía un convenio con la Academia Spire. Entonces ellos traían gente de Qatar, chavales, para el B. Y alguno pues subía con nosotros y demás. Y creo que el entrenador con el que yo firmé se fue allí. No sé si a la selección sub-20, una cosa así. Entonces ponen a otro chico que tengo buena relación y es una persona increíble. Pero claro, ya empieza todo un poco torcido. O sea, si tú firmas con un entrenador, no puede ser que a las 2 semanas o a las 3 semanas venga otro. Eso no es normal. Entonces, bueno, por esa parte eso es un motivo por el cual no conseguimos salvarnos. Pues no, seguramente no, pero ya empieza todo un poco mal. Y cuando las cosas empiezan mal, tienes ciertas dudas. Luego, pues eso, no teníamos ninguna queja de nada, pero sí que es verdad pues, que teníamos que entrenar en un sitio que no estaba todo lo bien que podía estar. Las condiciones no eran las idóneas o las mejores. Viniendo yo, por ejemplo, del Logroñés, que tiene unas instalaciones brutales, que las acaban de hacer, sí que es verdad, pero tiene unas instalaciones brutales. Y bueno, pues ese año fue muy duro porque no sé si eran los 10 partidos, cambiamos de entrenador. Y bueno, pues justo cuando estábamos empezando a arrancar, lo cambian y viene otro chico que se llama Iván, que yo también le tengo muchísimo aprecio, es una persona increíble, un muy buen entrenador, muy exigente, muy exigente. Creo que hasta Navidades estamos bastante bien, porque empezamos a hacer las cosas bien, pero hay un momento de la temporada en el que como que un poco el camino del equipo se descarrila un poco y empieza a haber, pues, no sé cómo llamarlo, pero nos empieza a costar y no ganamos partidos, entramos en una mala dinámica y salir de las malas dinámicas es complicado, muy complicado. Y bueno, al final nos tuvimos que jugar en el último partido el salvarnos o no contra un equipo que estaba justo además en playoff, que era el Teruel, que al final acaba ascendiendo. Creo que un equipo muy bien, muy bueno, juega muy bien al fútbol y nos dolió mucho sobre todo porque yo sé que la gente del Calahorra había sido un club que había estado en primera ref hasta hace 2 años, 3, y yo no me siento nada orgulloso de haber estado justo en ese año en el que el club desciende a tercera, porque creo que el equipo era para mucho más, eso es lo primero, y lo segundo porque yo creo que no di el nivel más alto que yo tenía. Me lesioné además un par de veces, me rompí el isquio, que nunca había tenido una lesión así muy muscular ni muy grave, y estoy unos 2 meses y medio así parado. Y ahí pues me cuesta afrontar esa situación, pues porque tampoco lo había tenido nunca y no sabes cómo a veces el cuerpo puede reaccionar a ciertas cosas. Y ahí, bueno, pues me empecé a conocer un poco mejor y sentí que pues hay que hacer las cosas muy bien, porque si no tienes riesgo de que te pase esto una vez y otra vez y que la cicatriz se vuelva a abrir y que cuando tú quieres estar, porque tú ves los entrenamientos y están tus compañeros y la situación del equipo no es la mejor y tú quieres aportar y es muy difícil. Es muy difícil verlo desde fuera y sentir que las cosas no salen y tú no puedes hacer nada. Entonces, bueno, ya te digo, me llevé un grupo de personas espectaculares, que creo que al final el fútbol también se basa en eso, y sobre todo en estas categorías. Y nada, este año, pues evidentemente con el descenso, pues las cosas son complicadas. Y sí que es verdad que cuando un equipo desciende y tú estás en él y no haces números,
se te puede complicar. Y yo he visto la realidad ya 2 veces. Y este año me viene una situación que es que hasta el último día de mercado yo no tenía nada. O sea, sí tenía ciertas cosas o podía esperar al extranjero, que era una de las situaciones que podíamos o que valorábamos, mis representantes y yo. Y bueno, el último día, 2 días antes de que cerrase el mercado, me llamó el Porreras y yo la verdad que no lo conocía. Era un equipo que yo las islas pues no las manejaba mucho. Y bueno, pues era un equipo que había ascendido el año pasado, que sí que es verdad que no lo conocía tampoco, porque creo que habían ascendido también hace 2 años de preferente, o no sé, aquí hay como 5 categorías o algo así. Bueno, es diferente a Cantabria, pero habían ascendido de preferente a tercera y de tercera a segunda red. Entonces, claro, era un club que pues al final no estaba puesto como para tal. Y nada, vine aquí. El club pues al final es súper humilde, es un club familiar, como quien dice, pero claro, todo de gente nueva también. Sí que es verdad que mantenían a gente del año pasado, pero bueno, hablé con el míster, el de primeras no me conocía, evidentemente, pues porque tenía otros perfiles de jugadores que él estaba buscando. Y nada, llegué aquí. Creo que me sentí muy cómodo desde el primer minuto. Creo que también vivir en Mallorca ayuda, sinceramente. Creo que es un sitio muy guay, muy chulo, calidad de vida brutal. A nivel de club, el Porreras, bueno, pues creo que le falta todavía mucho, pero porque también es normal. O sea, y eso es entendible. Y creo que este año es una de las cosas que nos ha faltado para poder salvar la categoría, sin desmerecer todo lo que han hecho la gente que está ahí metida, porque es una pasada, sinceramente. O sea, y yo, pues, evidentemente tendremos nuestros más y nuestros menos, pero es de agradecer todo lo que hacen porque lo hacen por el club. Y a mí me da mucha pena no haber salvado la categoría porque, bueno, pues era un equipo en los que yo con todos mis compañeros que he hablado, pues nos hubiésemos quedado aquí y intentar hacer el año que viene pues otra cosa. Y bueno, pues ahora no sé, queda un partido, no sé cómo va a ser el año que viene. Ahora pues hablando con mis representantes, pues a ver qué se puede hacer, qué equipos saldrán. Y bueno, eso es un poco mi trayectoria. Bueno, volviendo a tus inicios, ¿cómo recuerdas esos primeros años antes de ir al Racing? Pues la verdad que muy bien. O sea, ya te digo, yo jugaba con mis amigos y en Torladega había pues una plaza donde nos juntábamos todos y allí jugábamos. Yo siempre llevaba el balón, el mítico chaval que lleva el balón a la plaza y pues todo el mundo quiere jugar, oye, podemos jugar, tal. Y yo, pues evidentemente, claro, o sea, cuanta más gente jugara, mucho mejor. Y nada, yo sabía, evidentemente, todo el mundo me decía que jugaba bien al fútbol, pero al final eres un niño. O sea, bueno, pues algunos juegan mejor, otros peor, pero bueno, yo en el equipo en el que estaba, que se llamaba La Amistad, es un club, pues al final, pues mítico de la ciudad, del pueblo, básicamente. Y para mí era, pues, o sea, como el chaval pues que va a cualquier sitio, se lo pasa bien, disfruta. Sí que es verdad que tenía mi orgullo ya ahí, pues no quería perder, evidentemente. Y ahí, bueno, jugaba delantero, pues quería marcar los máximos goles. Eso es así. Y bueno, pues recuerdo que aprendí, me acuerdo de ciertas cosas porque aprendí mucho de un entrenador que luego fue mi representante, con los que luego lo dejé, pues porque, bueno, por ciertos motivos pues no se dio. Creo que ahí teníamos una relación muy de amistad, muy buena, incluso pues se llevaba con mi familia y demás, y bueno, pues a mí me sentó bastante mal eso, pero son cosas que pasan y que ya está. Pero nada, ese año de Alevina que estaba ahí en La Amistad, creo que hicimos terceros por detrás del Racing y un club que se llama el Van Sander, que para el equipo era increíble. Y creo que de ahí pues quisieron a 4 o 5 jugadores para el Racing, o fuimos a hacer las pruebas, porque al final se hacen unas pruebas para entrar en el Racing cuando eres pequeño, y bueno, pues otro chico y yo, que es amigo mío de
que sigue siendo amigo mío de mi grupo, pues fuimos ahí al Racing y nada, me llevaba a entrenar siempre su padre y persona que le estoy súper agradecida también, porque si no, no podría ir, evidentemente. Y nada, en el Racing creo que cuando éramos pequeños es que ahí es muy complicado. Creo que en Cantabria el Racing tiene que ganar siempre en categorías inferiores. Al final no hay equipos pues como en Andalucía, que está el Sevilla, el Málaga, el Betis, que al final pues son equipos que compiten entre ellos siempre. O sea, aquí el Racing es que no tiene rival, por así decirlo. Sí que es verdad que en algún año pues se da la casualidad de que, pues ya te digo, el Van Sander o algunos equipos así pues te pueden plantar cara y tal, pero no es comparable. Y pues creo que ahí el problema es que no aprendes tanto. O sea, aprendes a nivel de tácticamente, técnicamente, a nivel de juego, de todo, aprendes. Pero no aprendes a nivel de competición que hay en realidad, porque tú luego sales fuera a ciertos torneos y sí que es verdad que competíamos bien porque teníamos una camada muy buena. De hecho, hay jugadores pues que Fede San Emeterio, Borja San Emeterio, juegan en Primera División, Mario Soberón, que está ahora en el Zaragoza. O sea, son gente que son muy buenos jugadores, pero porque teníamos esa camada, si no, había ciertos momentos que tú salías fuera a competir en torneos y no te daba. No te daba porque además tú estás acostumbrado a ganar siempre y cuando pierdes no eres capaz de gestionarlo. Y bueno, en ese sentido yo sentí eso hasta que llegas a juveniles. En juveniles ya ves otras cosas, porque tú juegas ya pues, en División de Honor del Racing, bueno, ya estás compitiendo con Galicia, con Asturias, que eso ya pues, es nivel, ya está el Celta, está el Depor, está el Oviedo, está el Sporting, y son equipos pues, que compiten muy bien. Y ahí sí que es verdad que pues, lo gestionas de una manera diferente, pero claro, yo estaba en mi etapa del Racing, yo creo que es que perdí, cuando era pequeño, no perdí ninguna liga. Y recuerdo, yo creo que esto siempre lo cuento, igual estuvimos 6 años sin perder, o algo así. Desde Alevín A, o sea, desde Infantil B hasta Cadete A o algo así. O sea, no perdíamos ningún partido en liga, ninguno. Y es que eso no es normal. O sea, yo no lo veo normal. Entonces, bueno, pues cuando ya llegas a juveniles, pues gestionar eso te hace darte cuenta de que la cabeza puede jugarte en algunos momentos malas pasadas, porque claro, tú pierdes y te frustras y tú no sabes cómo gestionar eso, por lo menos yo en ese momento no sabía cómo gestionarlo. Y bueno, pues mi etapa de formación más o menos fue espectacular, porque en el Racing te ayudan, ya te digo, tácticamente y técnicamente te ayudan mucho, y luego vas a ciertos sitios que tú ves que, joder, tienes una base muy buena y eso es lo más importante, tener unos fundamentos básicos muy buenos. Pero luego, pues, en otros ciertos aspectos no estás acorde a lo que es, en realidad. Y bueno, ya te digo, juveniles fue un año muy bueno. Yo no voy directamente al División de Honor, me quedo en Liga Nacional en Juvenil B. Intercalo un poco los entrenamientos con el División de Honor en mi primer año, pero no subo prácticamente nada, muy poco. Y en Juvenil División de Honor te digo que tengo al entrenador que luego tuve en la gimnástica, que para mí es espectacular. Hicimos campeones de División de Honor, que el Racing lo ha conseguido muy pocas veces, no sé si son 7 o algo así, 8, no me acuerdo muy bien. Pero lo conseguimos, la verdad, fue un año muy bueno a nivel de todo, a nivel de grupo, a nivel de personalidad, a nivel de, creo, de cómo jugábamos, de lo que el míster buscaba de nosotros, de la familia que hicimos, de la gente que teníamos dentro, que siguen siendo amigos míos, tenemos ahora mismo muy buena relación con todos, incluso nos podemos juntar para hacer comidas o lo que sea. Y bueno, nos toca el Español en Copa del Rey, el Español de Óscar Melendo, de Javi Puado. Pues al final tú veías cosas que decías, joder, esta gente, alguno va a llegar 100%, porque es que eran increíbles, habían ganado el Barça en su liga, de Aleñá y de Cucurella y tal. Gente muy buena.
y perdimos 3-5 en la prórroga, creo. Hicimos un partidazo increíble, pero bueno, pues nos vamos de allí, creo que era allí en Almería, no me acuerdo, creo que sí. Y en Copa del Rey nos vuelven a tocar el Español, a doble partido, y ya pues nos echan. Y bueno, más o menos ahí acaba mi etapa de formación como tal, porque de División de Honor yo, ya te digo, paso directamente al primer equipo. Hago la pretemporada y al míster le gusto y me quedo con ellos. Sí que es verdad que bajo 4 o 5 partidos con el Racing B y ya otra vez me suben porque al final quería tener minutos, porque bueno, pues veía que en el primer equipo y ellos también, pues yo pedía jugar, que era al final lo que quería. No tenía ficha profesional con el Racing y entonces pues podía bajar con el B, que yo era una cosa que quería, pues porque al final, oye, lo que quieres cuando eres chaval, tienes 18 años, pues quieres jugar. Y yo estuve muy cómodo. Ese año fue una locura. Pero antes de pasar ahí, ¿quién era tu ídolo de cuando eras pequeño? A ver, te diría Iniesta, pero pues no sé, si te digo uno del Racing, o sea, yo coincidí con un chico que se llamaba Antonio Tomás. No era mi ídolo, pero creo que es una persona con la que coincidí luego en el equipo, que me enseñó ciertas cosas que pues me sirvieron para después jugar de una manera o entender el fútbol de una manera. Pero si te tengo que decir uno, te diría Iniesta. O sea, para mí Iniesta es un nivel de fútbol que yo no concibo. O sea, es una barbaridad. Tú le ves jugar, yo iba al campo al Racing a verlo y decía, cuando venía al Barça, decía, yo quiero ser como este chico. O sea, lo veía en la tele y decía, hace cosas que yo me veía un perfil así. Evidentemente era más alto, más fuerte, pero bueno, pues técnicamente era mejor que tácticamente o físicamente. Me centraba más en tener la pelota. Luego me di cuenta pues que el fútbol son otras cosas y no todo el mundo es así. Pero si te tengo que decir uno, pues Iniesta. ¿Y cómo recuerdas el salto de fútbol 7 a fútbol 11? Pues te diría que complicado. Te diría que complicado porque yo era muy pequeño, era muy chiquitín y me costaba mucho porque al final los equipos, o sea, la gente era muy fuerte. Y pasar de un campo con unas dimensiones tan pequeñas a uno tan grande, se me hacía el campo enorme. Decía, si no llego desde el semicírculo del área, no llego chutando. O sea, es que no tenía esa fuerza o esa condición física, por así decirlo. Entonces hay un año que pego como un estirón y crezco unos 11-12 centímetros. Ahí también pues tuve algunos problemas de rodilla y demás, que creo que tienen muchos jugadores. Al final, la gente que crece así muy rápido pues tiene problemas de rodilla y de espalda y tal. Pero me costó un poco porque no era capaz de en ese momento asimilarlo, aunque sí que es verdad pues que luego jugaba igual, pero no tenía esa misma chispa que se puede tener igual en el fútbol 7, que estás muy cerquita y lo tienes muy rápido y las jugadas son muy rápidas. Pero bueno. Y luego ya el salto juvenil, como es también complicado, me imagino. El salto juvenil, bueno, no se me hizo tan complicado, pero creo por lo que te digo del hecho de estar en el Racing. Al final dominas mucho y siempre es un equipo que tiene el balón. Y en ese sentido los equipos no te condicionan tanto en tu forma de jugar. O sea, el Racing creo que juega de una forma en toda la base y luego en el primer equipo igual se juega de otra, pero en la base se juega siempre a tener la pelota, 4-3-3, movimientos, automatismos, todo muy asimilado todos los jugadores, y en ese sentido no me costó tanto, pero pues fue una adaptación bastante buena. ¿Y cómo era el día a día en una estructura profesional como la del Racing? ¿Te refieres al primer equipo o en desde pequeño? No, pues al final creo que el día a día era muy bueno. Nosotros llegábamos, nos juntábamos todos en un vestuario, salíamos a entrenar, todo bastante familiar. Creo que se cuida mucho a la cantera y ahora más, que se está viendo, que se está cuidando mucho a la cantera. Antes era más complicado llegar, pero al final el club en primera división
más complicado. Pero bueno, creo que nosotros, ya te digo, salíamos a entrenar, los campos ahí están todos juntos, teníamos medio campo y te diría que casi todo era con pelota, nada de condicionamiento físico así como tal, de correr y tal, no, eso no lo había, y por eso yo creo que los jugadores estábamos cómodos. Y nada, llegábamos allí y ya te digo, nos cambiábamos todos juntos, salíamos a entrenar, hacíamos el entrenamiento y luego pues volvíamos, a veces hacíamos pues alguna comida de equipo, pues, que la organizaban los padres y demás, pero todo muy, muy familiar y muy bien. ¿Y cómo va esos 3 años de juvenil? Pues esos 3 años de juvenil, yo mi primer año, ya te digo, hago Liga Nacional. No ganamos la Liga ese año, que eso a mí, pues ya te digo, me frustró bastante por el hecho de que venía de siempre ganar todo. Y bueno, nos dimos cuenta de que no era tan fácil, ya con gente pues también más mayor y tal, es complicado. Pero bueno, se dio bien, el año fue bueno. O sea, yo ahí seguía jugando pues incluso media punta, a veces de delantero. Hice, creo que eran 20 goles, una cosa así. Tampoco, o sea, no está mal, ¿verdad? Pero no era ese perfil de jugador, jugaba ahí pues porque igual no había otro jugador que pudiese suplir esa posición. Pero bueno, fue un año muy bueno, sobre todo para mí a nivel personal. Y ahí en esa etapa de juvenil, luego el siguiente año ya paso al División de Honor. Empiezo jugando muy poco, y yo ahí incluso casi salgo del Racing, me acuerdo, porque pues bueno, pues también la generación que estaba había hecho un buen año anterior, el año anterior lo habían hecho muy bueno, no habían ganado, pero lo habían hecho bueno, entonces pues se habían quedado y son jugadores pues con lo que ya te digo, estuve luego en otros equipos. Y hasta mitad de año, una cosa así, pues no juego mucho, la verdad. Y sí que ya a mitad de temporada el míster me da más confianza, empieza a jugar y lo hacemos bien. Nos metemos, creo que quedamos terceros ese año, una cosa así, que no llegamos a meternos en Copa del Rey, me parece, porque iban primero y segundo, no sé si recuerdo, no lo sé. Pero fue un año bonito, porque luego además pues fuimos a un torneo que se llama la Oviedo Cup, que es un torneo bastante guay, de gente también llevan equipos como el Oporto, no me acuerdo ahora qué equipos exactamente están ahí, pero de toda España y buenos equipos. Y bueno, ahí ganamos nosotros y a mí me dan el mejor jugador ese torneo. Y la verdad que el año siguiente fue muy bueno, pues porque ya pues sí que es verdad que había aprendido ciertas cosas que me habían servido pues también a nivel de gestión de la cabeza. Y nada, el siguiente año en División de Honor, lo que te contaba antes, al final fue un año muy bueno por el hecho de que ganamos el campeonato, pero luego lo que sentíamos nosotros dentro del equipo era que es que era muy difícil ganarnos, sobre todo por el grupo que teníamos, porque pues, todos nos llevamos, éramos generación 97, 98 y 99, y creo que hicimos un grupo muy bueno, gracias en parte todo al entrenador que teníamos, sobre todo eso. El entrenador, para mí, pues lo que te he dicho antes, es que más que un entrenador era un hermano mayor o un padre futbolístico que nos ayudaba en absolutamente todas las cosas. Entonces, bueno, pues eso lo hacía todo mucho más fácil. ¿Y qué fue lo que más te costó del salto de juvenil a amateur? El salto más grande, al final, pues que todo va mucho más rápido. Es que ya pues en esa época, justo cuando yo llego al primer equipo, hacen un equipo brutal. Pues está Dani Aquino, está Álvaro Peña, está Borja Granero, está fichan a Iber Pena, Santi Jara viene después, incluso luego en invierno viene Abdon Prats con nosotros, que para mí
es uno de los jugadores que yo más he alucinado en un campo, la verdad. Me cuesta mucho el hecho del ritmo. O sea, en el ritmo se empieza a ver que todo es diferente, y aún así era segunda B. Sí que es verdad que, ya te digo, pues también era el Racing y era un equipo que tenía que ganar, porque te enfrentabas a equipos que la segunda B antigua no era como ahora segunda ref o primera ref, que está como mucho más organizado y el nivel puede ser similar. Segunda B pues igual te enfrentabas el Racing pues te pongo un ejemplo, al Peñaspor, sin desmerecer al Mediaspor. Al final es un equipo que si estaba ahí era por algo, pero claro, ese equipo iba al Sardinero y lo normal es que ganásemos 3-4-0, por así decirlo, con el equipo que había. Y sí que me costó eso. Yo creo que la adaptación fue buena porque me la hicieron buena mis compañeros también, pero me costó un poquito el inicio porque, claro, tú vienes también de jugar absolutamente todo. Y cuando no juegas, cuando eres un niño, quieres jugar. Un niño, entre comillas, pero quieres jugar. Entonces yo me costó un poquito. Sí que es verdad que el entrenador que había, que ahora sí que es verdad que tengo una buena relación con él, pero en ese momento pues yo no acepté ciertas cosas y fue mi culpa no aceptarlas y decir, vale, no estoy jugando, pero voy a seguir haciendo las cosas igual que siempre, porque es que al final es mi trabajo y me pagan por esto y tengo que ser un auténtico señor y decir, estoy aquí para lo que necesites, ya sean 5 minutos, media hora, el partido completo, 1 minuto. Y bueno, pues al principio no lo entendí bien y me costó también por esa parte, y creo que ahí hubo un pequeño roce que luego se supo solventar, pero me costó por esa parte bastante. Y sí que es verdad, pues ya te digo, el ritmo y cómo la gente técnicamente era muy buena, decías, joder, o espabilo o me van a comer. ¿Y cómo era el ambiente en el Sardinero? Yo creo que es el estadio más brutal en el que he estado, o sea, en un campo. O sea, la gente allí es que anima sin parar. O sea, no, yo lo veo ahora y digo, ojalá haber estado en esta época. A mí me tocó otra diferente, pero lo viví muy bien, y cada vez que pues, al final eres un chaval de 18, 19 años que saltas al campo y te impresiona porque la gente allí pues quiere mucho a la gente de la casa, y tú igual no tienes esa cierta presión que te puedes poner tú, que yo en mi caso lo hacía, porque decía, joder, quiero agradar a todo el mundo, y igual pues no era lo idóneo, pero claro, tú veías a la gente animar todos los días, 8.000, 9.000 personas, era una maravilla, pasando de estar, ya te digo, en juveniles o en tercera división, que van pues ¿qué? 400, 500 personas en campo. Me parece una afición espectacular. Y bueno, es tu primer año que compaginas el filial con el primer equipo. ¿Cómo se llevaba eso? Bien, yo creo que lo llevé bastante bien. Sí que, ya te digo, hice Racing B, lo toqué 5 o 6 partidos, más o menos, y ya ahí me dijeron pues que no iba a bajar más. Los primeros partidos fui con el primer equipo, pero jugaba más o menos poco, y yo pedí, pues oye, que si no pasaba nada, pues que quería jugar y que si podía intercalar, pues que perfecto. O sea, bajaba solo, entrenaba siempre con el primer equipo, pero bajaba a jugar alguna vez con el filial. Y bueno, con humildad, creo que es lo más importante. Llevarlo con humildad y aportando todo lo que puedas desde tu perspectiva y desde lo que tú sabes, pues a compañeros que también están jugando en esa categoría, que al final son tus amigos. Y sí que es verdad que no es tan profesional, y igual tú lo que querías era estar con el primer equipo y ver cómo era todo el proceso y todo el ambiente en el que se movían ellos, y no pensar en otro equipo. Pero es que a mí no me costaba en ese sentido bajar y decir, voy a jugar con vosotros y voy a jugar al mismo nivel, que estoy arriba, porque era bueno para mí. Y bueno, ese año también jugáis Copa del Rey contra el Athletic Club, ¿no? ¿Cómo fue vivir esa experiencia? Pues creo que
diría la mejor experiencia de mi vida, sobre todo porque marqué el gol, quedamos creo que 2-1, bueno 1-2, era doble partido, 1-2 en casa, perdimos. Yo recuerdo que cuando metí el gol el equipo tenía una celebración preparada más o menos, que era ir donde la afición y demás, pero claro, a mí solo me salía a correr en ese momento. O sea, solo me salía a correr y celebrarlo, ir al banquillo y decir, ¿qué acaba de pasar? Fue además mi primer gol con el Racing en el primer equipo y pues justo se lo metí al Athletic Bilbao y bueno, pues fue una experiencia para mí increíble. O sea, jugar contra Raúl García, Duriz, que les veías y decías, sí, es que hace 2 días yo te estaba viendo en la tele. O sea, para mí eso fue brutal. Y nada, sí que es verdad, pues oye, una experiencia muy bonita, muy buena, que me llevo para toda la vida y feliz por haber marcado el gol también. Jugáis también playoff de ascenso a segunda división, ¿no? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Pues mira, yo te diría que no lo viví tan bien porque yo me equivoqué, como te dije antes. Yo me equivoco en esa etapa porque yo no juego ese playoff por mi culpa. Yo no juego ese playoff porque, bueno, pues había ciertos equipos que me querían de fuera, de canteras buenas, muy buenas. Y pues mis agentes me dijeron que no lo jugara, que así podía, pues en parte, rescindir el contrato por una parte que yo... O sea, yo lo único que quería era jugar, pero el hecho de que a mí me incitasen a hacer eso, pues yo no sabía qué iba a pasar ni nada. Entonces a mí el entrenador me viene y me dice, oye, si no firmas el contrato que tienes para el año que viene en el Racing, no vas a jugar. Claro, yo no sabía qué hacer. O sea, yo quería estar allí en el Racing, pero también tenía que valorar otras cosas y creo que el no jugar no aportaba ni a ellos ni a mí. Entonces me quedo sin jugarlo y me dolió mucho, yo lloré mucho por ello, porque además es mi casa el Racing y yo siempre estoy agradecido por todo lo que han hecho por mí, pero sí que vivirlo desde fuera también, estando en el grupo, en el equipo, me pareció una locura. O sea, todos los días el campo lleno, 20.000 personas, creo que perdimos en Villanovense además. Bueno, primero echamos al Rayo Majadahonda, allí creo que ganamos 3-1 y en casa 3-0, o sea 1-3 y 3-0. Luego nos toca el Villanovense, vamos allí a Villanueva de la Serena, perdemos 0-2, o sea 2-0, perdón, y el equipo estaba convencido de que el partido en casa lo íbamos a ganar y íbamos a pasar la eliminatoria, pero convencido era al 100%, o sea, era imposible que no lo ganáramos y que no pasáramos la ronda, habiendo perdido 2-0 allí, que además era un equipo que estaba bastante bien, o sea, era un equipo fuerte. Ganamos 4-0, pero 4-0 holgados, o sea, si les podíamos haber metido 6, les metíamos 6. O sea, Don Prats a un nivel brutal, Dani Aquino, un nivel, es que no he visto una cosa, yo no he visto una cosa en un campo estando yo, que yo fuese mi equipo, me refiero, tan superior. O sea, esos dos delanteros para mí son los dos delanteros con los que mejor... Las mejores cosas que he visto de delanteros para mí son esos dos. Eran un nivel, Dani Aquino estaba a un nivel, no sé si hizo 30 goles, una cosa así en todo el año. Fue una barbaridad, yo alucinaba. Y con Abdom es que, bueno, ya está aquí, que al final pues es un ídolo de aquí de Mallorca. Pero todo lo que tocaba el primer toque era gol. Yo es que alucinaba en los entrenamientos, decía, este chico es una locura, es que no falla ninguna. Y ese año, justo en ese playoff, echamos al Villanovense y nos viene el Barça B. Convencidos también de que les íbamos a ganar y íbamos a ascender. Con el campo abarrotado, una llegada al estadio, pues, ya te digo, de las que ves por la tele que son brutales, con bengalas, la gente animándonos, todo. Encima teníamos una buena comunión con la afición ese año, todo salía bien. Nos habíamos quedado justo, habíamos empatado con la Cultural Leonesa a puntos, pero por golaveraje pues ellos habían ascendido y nosotros no. Y pues eso, el Barça B nos toca en la última fase
y da la casualidad de que en el primer partido es en casa y pues todo sale mal. Empezamos ganando y luego pues nos meten 2 a balón parado, que creo que no habíamos recibido casi ningún gol a balón parado. Expulsan luego a Abdón en la segunda parte. Fallamos un penalti para ponernos 3-2, no lo metemos y nos meten en el último minuto el 4-1, o sea, el 1-4, y ya sabíamos que era muy complicado. Ir a Barcelona contra un equipo que creo que, si no son todos, la mayoría están en primera o fuera, pero en primera división de Europa. Y nada, allí nos empatamos a 0 y perdemos ese ascenso, que yo creo que era una cosa pues, que para el club y para los jugadores que estábamos era lo primordial y nos dolió muchísimo. Pero bueno, experiencias que me llevo, la verdad. ¿Y cómo te afectó a ti no conseguir ese ascenso? Pues a mí me dolió mucho porque yo sé que yo quiero mucho al Racing y para mí el Racing siempre va a ser mi casa. Y en ese momento, aunque yo no estuviese como tal en esas eliminatorias, yo sentía que quería que el equipo ganase. Y a mí me dolió también pues, por la gente, porque yo sé que allí en Santander viven mucho el fútbol y la afición del Racing, creo que ahora se ve, está muy comprometida con el club. Y es muy doloroso ver que pues, mismamente pues, niños llorando o gente desolada que siempre va a los campos, sea donde sea, que están ahí contigo. A mí me dolió mucho y ciertamente pues, yo no lo pasé fatal, pero lo pasé mal pues, porque al final quería ascender. Y bueno, no se dio y una espinita que tengo ahí clavada, porque además mi primer año de profesional, ascender a segunda división con el equipo que siempre has estado, en tu casa, era un sueño. O sea, sí, ciertamente era un sueño. Y bueno, pues no se dio y dolió mucho, pero ya está. Y el siguiente año te quedas, ¿no? El siguiente año me quedo. Al final no se da lo que te digo de salir porque, bueno, pues no se dio. Había pues, una cláusula en la que yo tenía que quedarme sí o sí. Firmé el contrato con el Racing, firmé 3 años más. Me quedé ese año y ese año fue muy duro porque creo recordar que si no es la peor temporada del Racing en la historia, cerca estaba. No hicimos playoff y eso incluso me dolió más que no ascender, porque que un equipo como el Racing no haga playoff de ascenso, ya no ganar, sino playoff de ascenso, meterse entre los 4 primeros para intentar hacerlo o intentar ascender de una manera, pues ya te digo, pues, más a largo plazo, que no pasa nada. Si tienes que jugar 3 eliminatorias, juegas 3 eliminatorias. Pero es que no competimos y vamos a ciertos campos y nos costaba mucho ganar. Y a mí, pues, jugué incluso menos ese año que el anterior, que era mi primer año, y la gente se nos echaba encima, y es normal, con toda la razón del mundo. Al final creo que el Racing es un equipo que tiene que ganar, y más en segunda D, o sea, no puede ser. Entonces, bueno, pues ya te digo, me dolió más ese año que el anterior, que no habíamos ascendido, pero otro año de aprendizaje y de saber que todo no es tan fácil y que las cosas hay que ganárselas, porque hay equipos que también hacen bien las cosas y tú, si no estás a un nivel bueno y no eres comprometido, te va a costar. Y bueno, ¿cómo se da tu salida del Racing para ir al Deportivo? Bueno, pues es el siguiente año ese, al de no hacer playoff. Hago la pretemporada y sí que es verdad que cambian director deportivo, cambian entrenador, llega Iván Ania y a mí me quería tener en plantilla, pero sí que es verdad que veía que venían jugadores muy buenos y podría haber participado, seguro que sí, pero quería tener minutos.
Además todavía estaba en etapa de sub-23, tenía 21 años y bueno, pues vi que venían muchos jugadores y ya empezaban el míster pues, a hacer más o menos su equipo. Y nada, no me lo pusieron difícil, la verdad. Ellos querían que yo jugase, que jugara en un equipo todo y que todo bueno. Sabiendo que pues, los equipos, tú vas a un equipo y por mucho que esté cedido tal, tú no firmas nada que no sea en plan ir a ese equipo. No había ni partidos ni nada. Y yo pues me lo tenía que ganar, ir al Depor a ganármelo. Y fue difícil por el hecho de que yo no había salido nunca. Sí que es verdad que a mí siempre me había gustado el hecho de, bueno, pues oye, es algo y no me cuesta, pero una vez estás ahí, cuesta, porque claro, no estás con tu familia, no estás con tus amigos. Ir a otra ciudad, que Coruña tengo un recuerdo precioso porque es muy buena ciudad, pero claro, convives tú solo, o sea, no tienes ningún apoyo y eso a veces duele mucho porque no sabes cómo gestionarlo. Y bueno, pues fue, ya te digo, un año difícil porque creo que teníamos un equipo muy bueno. De hecho, ellos habían hecho, el Fabril había hecho playoff de ascenso a segunda división el año anterior y nosotros descendimos. O sea, descendimos y además con una generación de jugadores, con un equipo muy bueno. Pero igual no teníamos, éramos todos muy buenos, pero no teníamos esa relación de equipo que al final es lo que hace el equipo. Y nos costó mucho el hecho de entendernos, de egos. Luego había mucha gente cedida. Igual no te voy a decir que no sentíamos el club como tal, porque yo sí lo sentía, pero sabías que si tú no hacías las cosas bien, no pasaba nada. Que luego sí pasa, porque tú luego vuelves a tu equipo, igual ese equipo no te quiere, como me pasó a mí, que encima ascendieron, el Racing ascendió a segunda división aquí en Baleares, y claro, ellos dijeron, vale, es que tú has hecho una temporada que has descendido, has jugado, vale, bien, pero igual no estás al nivel. Y no me dieron ni la oportunidad. Y yo lo entendí, o sea, porque yo sabía que había, por así decirlo, que lo había liado. Entonces, bueno, pues complicado, te diría que complicado. A nivel del club, el Depor, espectacular, muy bien. Lo que pasa pues que, bueno, pues justo hicimos un año desastroso. ¿Y qué consideras que te aporta salir de tu entorno por primera vez? Pues me aportó cierta madurez ya a nivel mental y a nivel de también cómo gestionar momentos que ya ni en el fútbol, momentos en los que tú estás solo, porque tú sales de entrenar, bueno, vas a entrenar por la mañana, te vas a casa y luego ¿qué haces? Porque había veces que no quedabas con nadie, entonces tú estabas en casa y estabas allí solo, sin nadie. Hay veces que pues, te sales a dar un paseo, te juegas a la Play, haces lo que quieras, pero claro, al final luego no puedes quedar con tus amigos que son los de toda la vida, o si quieres jugar, yo qué sé, un pádel, pues hay gente que es de allí, de Coruña, pues que ellos que tienen su grupo de amigos y quedan con ellos y no quieren quedar contigo, no porque no quieran, sino porque pues, hacen otros planes. Entonces, bueno, pues a mí me costó por esa parte entenderlo y pues creo que maduré, a lo largo del tiempo me di cuenta de que maduré en ese sentido. Pero me costó mucho y luego pues, al final yo no tenía a mi madre y mi madre para mí lo es todo y pues es difícil que ella también se preocupa por ti y no estás ahí y quiere que todo te salga genial, pero no sale genial y te duele. ¿Y cómo será tu salida definitiva del Racing para ir al Sporting? Pues bueno, nada, me llaman, me dicen que no cuentan conmigo, que tenemos que rescindir el contrato. Al final
se llega a un acuerdo. A mí me quedaba un año, se llega a un acuerdo y bueno, sí que es verdad que yo sabía que el Sporting estaba ya, que me quería, entonces siempre me había gustado, además cerca de casa. Incluso podía haber vivido en Cantabria e ir allí, pero no iba a hacer eso. Y además el entrenador del primer equipo era José Alberto, justo ahora está en el Racing, y él me había querido en la etapa juvenil del Sporting, pero evidentemente pues yo no iba a salir del Racing. Y bueno, yo creo que se me dio bien. O sea, sí que es verdad que el Sporting, pues ya te digo, cuida mucho la cantera. Allí en Mareo siempre pues te quedas a comer, te puedes quedar a comer allí en el club. Sí que se hacen más cosas familiares, más estructura, eso ya te digo, de gente que lo vive muy dentro. Todos los que estaban allí creo que eran de allí, de Gijón, o si había 4 o 5 que éramos de fuera, pero la mayoría de allí. Y se dio bien, yo rescindo el contrato y sé que voy a ir a un sitio que a mí me va a aportar cosas buenas. Entonces, por esa parte, muy bien. ¿Y cómo fue esa temporada ahí? Pues en el Sporting, a ver, fue el año del COVID, al principio más o menos bien. Sí que es verdad que allí tiran mucho de la casa, que los jugadores que suben de abajo apuestan más por ellos, que es normal. Pero bueno, empecé no jugando mucho, pero luego sí que es verdad que jugué más y estaba contento e intentaba aportar pues mi granito de arena a lo que pudiera. Podía haber hecho las cosas mejor, siempre se pueden hacer mejor, evidentemente. Pero bueno, tengo un bonito recuerdo de Gijón y de la gente que me llevo de allí. De hecho, sigo hablando con muchos y la verdad que se dio bien, pero me quedó esa espinita clavada porque se acabó la temporada a falta de 10 partidos. Justo sí que es verdad que ahí sí que estaba jugando mucho, o jugando más, por así decirlo. Entonces, bueno, pues me dolió que se acabase tan pronto y haber estado tan poco en un club que creo que era bueno para mí. ¿Y cómo era José Alberto como entrenador, ya que lo han nombrado? José Alberto, o sea, yo no coincidí con él como tal, pero sí que yo lo veía y es un entrenador pues muy intenso, tiene un perfil de juego que creo que no lo cambia, que es a nivel de transiciones, que es algo que creo que a todos los jugadores nos gusta, que es un fútbol moderno, por así decirlo, y creo que como persona es buenísima persona. O sea, yo las 4 o 5 veces que he podido hablar con él, me parece una persona muy, muy buena. ¿Y cómo será tu salida del Sporting? Nada, al final no cuentan conmigo porque pues yo paso ya de la etapa sub-23, entonces claro, ya no puedes, o lo normal es que no te quedes en un filial, lo normal, a veces sí pasa. Pero nada, no se me da, deciden que no cuentan conmigo y nada, y es cuando te digo que me costó mucho encontrar equipo. No creo que en ese momento mis agentes de ese momento, que no son los mismos que ahora, me ayudasen todo lo que podían ayudarme, creo, en mi opinión. Pero cuando a ti te van diciendo, no, te quiere este equipo, pero no sale, no, te quiere este equipo, pero tampoco sale, no, es que igual vamos a esperar, y se va acabando el mercado, tú ya empiezas a decir, malo, esto no me gusta. Pero claro, yo prefiero que me seas sincero y me digas, mira, esto no va a salir, y esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, y vamos a tener que esperar porque las cosas están así. Y yo lo admito y no pasa nada. Y no hace falta, o sea, prefiero que me lo digas a la cara y ya está. Entonces, pues por esa parte me costó y yo me enfadé mucho porque sabía que al final me iba a quedar sin equipo y fue lo que pasó. Entonces ya ahí pues fue cuando fui al Escobedo y bueno, tomé esa decisión y estoy contento con ella, la verdad. O sea, no me arrepiento de nada. ¿Y cómo se dio ese fichaje? Nada,
ya te digo, no tenía equipo y claro, yo tenía que entrenar de alguna forma. O sea, tenía que ponerme en forma y tenía que intentar empezar a entrenar con alguien porque si no, si salía un equipo iba a estar parado y decía, si tengo que irme ahora a algún sitio no doy la talla. Entonces pues empecé a entrenar con ellos por parte de un preparador físico que yo tuve en el Racing, le llamé y me dijo que si quería ir a entrenar, que sabía que no tenía equipo y tal. Y le dije que sí, que por mí encantado, que no les... o sea, yo no les decía, voy a quedar, aunque yo entrene aquí, me voy a quedar aquí, pero bueno, si no me sale nada y todo va mal, mi primera opción vais a ser vosotros porque al final me habéis dado esta solución y yo encantado de ello. Y ya te digo, no salió nada. Y si salió yo no lo supe. Y entonces pues me quedé. Y dije, mira, me quedo aquí, también sigo estudiando y hago las cosas bien y ya está. Un año pues que es diferente y listo. Y jugáis playoff de ascenso, ¿no? Jugamos playoff de ascenso. Teníamos un equipo, creo, para hacer campeón, creo. Pero bueno, pues también costó un poco. El club era muy familiar, pero al final yo no, ¿cómo te digo? O sea, no sentía en cierto momento, pues me costó adaptarme un poco por el hecho de... Ahí igual sí que en parte me pudo a mí igual el ego de haber venido de otros equipos a adaptarme a jugar en tercera, en el Escobedo. Entonces eso lo tuve que manejar. Y de hecho tuve ahí como una trifulca con un jugador, con un compañero, que ahora me llevo genial con él, maravillosamente bien. Pero me lo dijo y yo dije, tienes razón y tengo que cambiar esto porque no puede ser. Además creo que es un año que al final tú estás jugando al fútbol y hay gente que trabaja, hay gente que en su vida no es el fútbol. Entonces claro, eso yo no lo sabía gestionar ni lo había vivido. Pero es verdad que tenía toda la razón y lo hablamos, quedó bien y ese año hicimos playoff de ascenso. No se dio porque creo que perdimos la última fase o algo así, me parece, contra el Tropezón. Y bueno, pues me llevé un grupo de personas maravilloso, que al final es con lo que me quedo siempre, si no se da el objetivo. Y nada, contento, la verdad. ¿Cómo surge la opción de irte a Lizarra? Pues justo ahí firmo con los otros representantes, con los que son ahora, y me lo consigue muy rápido. Podía haber esperado, sí, pero al final quería volver a tocar la segunda ref y era un buen sueldo, era un equipo así pues, familiar, con los que yo quería hacer números, quería estar a gusto, quería estar bien y me adapté muy rápido. O sea, creo que me lo pusieron también muy fácil y ya te digo, o sea, fue básicamente por el hecho de querer tocar otra vez, estar un peldaño otra vez en ese escalón de decir, bueno, voy a estar en segunda ref y no en tercera porque no quiero quedarme aquí. Pero fue todo muy rápido. O sea, fue al principio del verano, de hecho, no esperé nada. Porque no quería quedarme otra vez sin nada, ya me había pasado el año anterior de no tener equipo y quise estar allí y muy cómodo, la verdad. ¿Y cómo fue ese año a nivel individual y colectivo? Fue un año bastante bueno. Al final el objetivo de Lizarra era mantenerse. Creo que lo conseguimos bien. No sé ahora mismo si, pues eso, 3-4 jornadas antes de que acabase la liga. Y en ningún momento sufrimos como tal para alcanzarlo. Y individualmente pues fue bastante bueno. O sea, yo me sentí cómodo, sí que es verdad que ya te digo, pues el estilo de juego del equipo no era el idóneo para mí, pero me adapté bien y mis compañeros también sabían que pues me lo hicieron muy fácil para poder yo jugar de esa manera y comprometido. Fue al final comprometido. ¿Y cómo
se da la salida de Lizarra? Nada, al final yo firmo año a año y la salida, pues, el presi no me puso ninguna pega ni nada. Sí que es verdad, pues al final pues, me quería renovar, pero no se podía y yo también creía que no es que no quisiera, sino que prefería jugar en otro sitio. Y sí que había equipos que me querían, pero decido que si podía estar en casa, iba a estar en casa. Y me llamó la Gimnástica de Torrelavega y fui para allá. Y para mí pues también era un orgullo personal estar en casa, jugar en el equipo de mi ciudad, que al final podían venir todos mis amigos a verme todos los días. La gente allí pues también estaba contenta de que yo firmara allí. Pues bueno, el club en sí, los compañeros que yo tenía y el entrenador eran mis excompañeros del Racing, prácticamente todos. Entonces yo dije, pues por supuesto que voy a jugar aquí y lo decidí antes que irme a otros equipos que en los que tenía pues o era más dinero o era un mayor estatus o algo. Yo quería ir allí, entonces se dio bien. ¿Y cómo fue ese año a nivel individual y colectivo? Ese año fue colectivo muy bueno porque era un equipo que había ascendido de tercera y prácticamente lo normal era mantenerse. Lo conseguimos muy fácil. Bueno, muy fácil. Nos costó, pero lo conseguimos bien. Y nos quedamos a, no sé si eran 3 puntos, 4 puntos del playoff de ascenso. Y individualmente fue muy bueno. Yo lo recuerdo muy bueno. Además, en un campo como el Malecón, que es un campo grande, así es igual parecido al del Baracaldo, que de dimensiones grandes, de césped natural. La gente allí también pues estaba entregada ese año con el equipo, nos querían mucho, venían a vernos a Galicia, que al final pues la gente, ya sabes que es complicado para la gente ir a otros sitios. Y muy bien, yo lo recuerdo de una manera muy bonita. Individualmente también además jugamos Copa del Rey con el Oviedo, les plantamos cara, nos fuimos a la prórroga, empatamos a 2, perdimos en el último minuto, algo así, pero bueno, fue un año bonito y que también tuvo esa experiencia de jugar Copa del Rey contra un equipo de segunda división en este caso. Y individualmente yo recuerdo que hice una buena temporada, igual no a nivel de números, pero sí a nivel de juego, de yo sentirme que estaba otra vez muy bien y necesitaba recuperar esa confianza para dar otro pasito. Y medio lo has contado al principio, pero ¿cómo se da tu salida? Pues complicada, sinceramente complicada, porque yo me quería quedar, pero había pues unas discrepancias con el presidente en ese caso y con otro chico que estaban allí y no querían aceptar algo que para mí era muy normal. O sea, yo no me voy a otro equipo. O sea, yo lo que pedía era muy, muy, muy normal. Y no sé si eran... Es que no sé si eran 200 o 300 euros más de lo que cobraba, que yo no cobraba prácticamente nada en ese momento. O sea, era muy poco. Y ellos no me lo querían dar. Y yo al final tenía unas ofertas mucho mejores. Y yo decía, joder, si me valoráis, si vosotros creéis que yo, porque yo sabía que para ellos era una pieza fundamental, que era del club, que era de Torrelavega, que ese año había sido pues muy importante, que el entrenador me quería sí o sí, que también le puedes hacer ese favor al entrenador, de decir, joder, si es el de los pocos que quiero, pues lo voy a mantener. Ellos no quisieron. Yo creo que tuvimos muchas conversaciones para poder dejarlo claro y aceptarlo, por una parte y por otra. La cuerda se rompió y yo decidí que no iba a aguantar más. Que al final tenía equipos también muy, muy buenos, que en los que podía jugar y podía ir, y en los que me pagaban mucho más y me valoraban más. Y decidí que
que cordialmente lo dejábamos ahí, que no pasaba nada, que yo les tenía mucho cariño y mucho aprecio, pero que no me iba a rebajar tanto como para no hacer eso. Entonces, pues ya está. Y es cuando fichas por el Logroñés, que hacéis una temporada bastante completa con playoff y además Copa del Rey, ¿no? Contra el Valencia. Sí. ¿Cómo va ese año? Ese año muy bien. Firmo por el Logroñés. Ya te digo, un equipo totalmente nuevo, muy bueno, con muy buenos jugadores y que me llevo muy buenas amistades también. Gente que creo que nos llevamos muy bien desde el principio. Con unas instalaciones totalmente nuevas, además, que habían hecho, que era una maravilla, una pasada de primera división. Y fue un año muy bueno. Empezamos muy bien. Ya te digo, el Athletic Bilbao al final se nos fue porque hizo, no sé si fueron 15 partidos seguidos ganados o algo así, que era muy difícil cogerlos ya. Pero quedamos, creo que segundos o terceros, no me acuerdo si el Baracaldo quedó por delante de nosotros ahora mismo, creo que terceros, pero fue un año muy muy bueno. Y nosotros, el objetivo era ascender. El objetivo era ascender y no se dio en la última fase contra el Marbella, que nos ganan allí 1-0 y en casa 0-1. Con un equipo que, bueno, para mi gusto, nosotros teníamos mucho mejor equipo. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, pues también lo que te comentaba antes, creo que ese año individualmente yo podía haber aportado mucho más. Sí que es verdad que al final el míster decide y es lo que toca, pero el que solo jugaran 12 jugadores daba igual el equipo que fuese, porque hay partidos, pues ya te digo, que es que jugar contra equipos en las gaunas, tú sabes que vas a dominar y que porque pongas 2-3 jugadores que sabes que también te van a dar el nivel, o 4 o 5, es que todos dábamos un nivel muy alto. Entonces, ahí esa gestión de equipo, el míster no la supo llevar como debería, para mí. Pero bueno, lo aceptas y al final también los que jugaban también te lo ponían a ti muy fácil para que no te frustraras, que no estuvieses en plan pues de mala gana entrenando, que no hicieses ciertas cosas que no benefician al grupo, que al final es lo más importante, pero individualmente pues me dolió el no poder aportar lo que yo creo que podía haber dado. Entonces, bueno, pues, por esa parte tengo una cierta espina ahí clavada, pues porque quería haber jugado más y creo que entrenaba para ello y que podía haberlo dado, pero pues, no me dejaron, como quieras, llámalo como quieras. ¿Y cómo vives tanto la experiencia de la Copa del Rey como la del playoff? La Copa del Rey jugamos contra Valencia y jugué todo el partido ese día y muy buena. O sea, no fue exactamente como la del Athletic Bilbao, porque al final pues con el Racing fue otra cosa, pero bueno, con el Logroñés fue un partido bonito, el recibimiento también fue muy bueno, fue guay. Hicimos un partido muy completo, la verdad, pero al final un equipo como el Valencia, pues quieras o no, te llega 2 o 3 veces y pues acabó el partido. Pero bueno, fue muy bonito y muy guay. O sea, vivir esas experiencias para un jugador de fútbol que no es profesional, pues te reconforta y te dice, oye, pues joder, me llevo esto, que es también muy guay y al final pues tienes una camiseta de uno, tienes una camiseta de otro, está bastante chulo. Y nada, por esa parte pues contento porque también pues ese partido jugábamos los que menos jugábamos durante la temporada y a mí me gustó mucho la manera de competir y hicimos un buen partido. ¿Y el playoff? Y el playoff yo lo jugué creo que muy poco, porque ya te digo, el entrenador tenía un 11 y era muy complicado. Entonces creo que en ese momento ya de la temporada era prácticamente imposible entrar, porque tú llevas confeccionando un equipo para ese momento. Y nada, yo lo vi desde fuera con la misma ilusión que mis compañeros, pero diciendo, joder, yo quiero estar ahí. Pero, pues bueno, yo animaba desde fuera, aportaba lo que podía aportar y
y disfrutaba todo lo que ellos disfrutaban, pero de una manera diferente, porque no podía ayudarlos en el campo. Pero vamos, lo que intentaba era pues aportar desde fuera pues seguridad, animarlos en todo momento, que si había en un mal momento, o sea, si estaba el equipo en un mal momento, pues intentar anímicamente ayudarles, que disfrutaran, que compitiesen como ellos sabían, que intentar hacerlo de una manera que ellos estuviesen más tranquilos, porque yo sabía que si lo hacían igual que sabían o igual que siempre o como toda la temporada, pues íbamos a ganar. Entonces, pues la seguridad esa que le da un jugador que también está fuera, pues al compañero que está dentro. ¿Y cómo se dio tu salida del Logroñés? Al final, ya te digo, no hubo ningún problema. Me llamó el Calahorra y en el Calahorra, eso, ya te digo, firmé a principio de verano, una cosa así, y 2 días después de firmar me llamó otra vez el Logroñés que querían renovar, porque el Logroñés ese año hizo las cosas como muy tarde y nosotros estábamos esperando, bueno, mi representante y yo, pues una llamada de, oye, pues no contamos contigo, oye, sí contamos contigo, lo que fuera. No llamaban, entonces pues yo decidí que iba a firmar con otro club. Entonces, bueno, pues por esa parte no fue complicado porque al final no hubo una conversación como tal. Pero bueno, bien. ¿Y el fichaje por el Calahorra cómo se da? Nada, mis representantes que son de Logroño, se llama Mar Soccer la empresa, pues tienen la sede allí en Logroño y tenían buena relación con el presidente de allí, que ya habían llevado bastantes jugadores, y fue sencilla. El presidente me llamó, me comentó cuál era el objetivo, que íbamos a hacer un grupo muy bueno, que el objetivo era meterse en playoff, aunque luego descendimos. Pero bueno, pues yo lo viví de una manera muy normal. Entonces, bueno, como todos los años al final. Cuando estás en estas categorías, lo normal es que firmes un año por categoría y que todo se dé muy fácil y muy rápido. O sea, lo normal no es tener ningún problema. Así que por esa parte, bien. Y a nivel individual, ¿cómo fue esa temporada? Pues esa temporada con el Calahorra fue complicado, porque sí que es verdad que jugaba mucho, pero ya te digo, me lesiono antes de invierno, que me rompo el isquio, y eso que es algo que nunca me había pasado, una lesión a nivel muscular, no supe gestionarla todo lo bien que podía haberlo hecho y yo igual en ese momento no escuché como tal a mi cuerpo, porque yo sabía que tenía ahí algo que no estaba bien, yo lo forcé y se me abrió la cicatriz. Llevaba un mes parado, pues tuve que estar 1 mes y medio más. Y claro, ya 1 mes y medio después, el nivel de mis compañeros era otro y tú empiezas y tienes que tener cuidado, el nivel mental no iba al 100%. Siempre tenía ese momento de decir, ¿y si me vuelvo a romper? O no hacía un sprint al 100% porque no estaba cómodo. Y sí que es verdad que cuando cambiamos de entrenador, ya te digo, teníamos un entrenador, lo cesaron y vino otro. Ese entrenador me dio muchísima confianza. Ese momento jugué muy bien, pero fue ahí cuando, por cierta exigencia, pues me rompí. Y luego al volver, pues la situación del equipo era complicadísima porque estábamos en descenso, porque no se daba todo como se quería en el club. Luego, que aunque hubiese muy poca masa social del Calahorra, pues la gente allí no estaba contenta con nosotros, obvio y evidente, pero nos costó mucho y a nivel individual no fue un buen año, la verdad. ¿Y cómo fue vivir un descenso? Es que vivir un descenso yo creo que para un jugador es lo peor. Y a mí me dolió muchísimo el hecho de no haber aportado todo lo que yo creía que podía haber aportado, porque todo se dio mal. Y
Y yo lloré mucho ese día, mucho, porque no estaba preparado para esa situación a principio de año, y una vez lo vas viendo dices, es que y si desciendo al año siguiente, ¿qué hago? ¿O quién me llama? ¿Cómo puedo gestionar el hecho de, yo qué sé, estar el año que viene sin un equipo, sin una base de equipos que te puedan querer, que puedas... No sé, fue muy difícil por el hecho de que un descenso luego te vienen todas cosas malas. Eso es así. O sea, es muy difícil que te llame un equipo bueno, o que tú, que quieres estar en un equipo mejor, pase por el aro y diga, oye, que te quiero. No suele pasar. Entonces, bueno, difícil. ¿Y cómo era el ambiente en el vestuario de cada semana, el perder, el estar ahí abajo? Era, para mí, jodido. Bastante jodido. Porque sí que es verdad que en el vestuario estábamos bien, pero luego a la hora del campo había ciertos piques o ciertas situaciones que no gustan a un compañero, incluso yo mismo, que yo soy muy exigente y, por así decirlo, muy vinagre. O sea, yo quiero ser exigente conmigo mismo lo primero y luego con mis compañeros. Entonces, claro, tú igual a una persona que no está jugando no le puedes, o no está cómodo, o está en una situación que tú no lo sabes, porque su momento es su momento y su cabeza es su cabeza. Y pues claro, igual había ciertos momentos que yo pues mismamente me pongo a mí como ejemplo, pues porque, bueno, me lo miro desde lo personal. Exigía y se podía haber un pique o podía haber una mala palabra, pero pues son esos momentos en los que, claro, como no estamos en una buena situación, pues se da seguro. Porque igual tú vas arriba y tú le dices algo a alguno y te dice, venga, vale, que sí, y no hay ningún problema. Pero claro, la situación en la que estábamos, que el entrenador también era muy exigente y nos apretaba al máximo, pues había roces. Y esos roces no se llevaban bien. Y cuando no se llevan bien en un entrenamiento, suele pasar factura a nivel de juego después, en un campo. Y en cierto modo pasaba a veces. No siempre, pero a veces pasaba. Luego la relación que teníamos entre todos era muy buena. No había igual pues alguno así que pudiese ir más a su bola y tal, pero lo normal era llevarnos todos muy bien. Pero sí que es verdad que había piques entrenando. Había piques y piques que no eran sanos. Y eso no mola. No mola nada, la verdad. Y bueno, descendéis, sales del club como es lo normal, me imagino, Sí. y vienes aquí al Porreras. ¿Cómo se da ese fichaje? Pues ya te digo, yo no tenía ningún equipo en el mercado, esperé todo el verano prácticamente. Sí que igual había interés al principio de otros clubes, pero pues yo pensaba que igual pues podía salir otra cosa, que era mejor o demás. Entonces, bueno, pues espero, y claro, voy viendo que, claro, un descenso no es lo normal para coger un club bueno. Y claro, me voy quedando sin equipo, sin opciones. Incluso valoramos poder salir fuera de España. A mí era una cosa que no me importaba, que ya a la altura de la que estaba, pues que me daba igual. Y nada, 2 días de cerrar el mercado, me llamaron de aquí y bueno, siempre me había gustado, siempre había pensado en jugar en una isla. Mallorca me parece una ciudad increíble. No lo había valorado nunca por el hecho de pues, tener, pues, yo pensaba que igual las conexiones de ir en avión, de no estar en la península, pero la verdad que muy bien. O sea, creo que es incluso más fácil que yo ser de Cantabria y estar en Almería, por así decirlo. Entonces, bueno, pues el fichaje por el Porreras, pues muy, muy cómodo, muy bien. Lo hicieron todo para mis repres, no tuve que hacer yo nada. A mí me dijeron un día, ¿te quieres este equipo? ¿Sí o no? Yo dije que sí. A nivel económico estaba bien.
Sabía que no era un club, por así decirlo, importante, pero bueno, pues yo quería quedarme en España y no perder la categoría de segunda ref y me vine aquí y muy contento. ¿Y cómo afecta ese cambio temprano de entrenador a nivel dentro del vestuario y eso? Bueno, pues fue complicado, porque sí que es verdad que el entrenador que había, yo tenía una muy buena relación con él. Y por esa parte a mí me dolió porque consideraba que, bueno, pues era un tío que lo había apostado todo por ese equipo, justo además que él había estado en 2 etapas diferentes, que él había hecho todo por el club y más, les había ascendido él las 2 veces. Entonces, bueno, pues creo que pudo ser precipitado en cierto modo, pero al final el que toma las decisiones es otra persona y esto es lo que hay. Y el jugador se tiene que adaptar a eso. Y ya te digo, o sea, el cuerpo técnico de ahora también les tenemos muy buena estima, son muy buenas personas y estamos muy contentos. Lo que pasa pues que al final, pues si me preguntas a mí en nivel personal, yo quiero mucho a este cuerpo técnico, pero también quería al otro. Y me parece que no, igual no se le trató de la manera que él creía que se le tenía que tratar. Y bueno, pues por esa parte yo, de hecho, el otro día estaba en el campo contra el Poblense, que jugamos, y le vi, le saludé, hablé con él un rato y una persona muy buena, dentro y fuera del campo. ¿Y cómo ha sido el estar prácticamente toda la temporada ahí abajo, el perder semana tras semana? Pues es duro, es muy duro, porque ves que los resultados no se dan y que además el grupo es fuerte, pero te diría que menos duro por el hecho de el grupo que tenemos en el vestuario. Y ya te digo, es gente súper humilde, muy humilde. Creo que eso es lo que nos ha dado, el no estar todos los días o todas las semanas mal, enfadados, al revés. O sea, es jodido porque pierdes, porque no quieres estar ahí y porque te duele mucho, porque tú al final, lo que te digo, cuando desciendes no tienes otras cosas, pero el día a día ha sido una maravilla. Y yo lo que me llevo de este año son ya no personas, sino amigos. O sea, yo tengo una relación con todo el grupo y creo que todos, con todos, buenísima. Y eso es muy difícil encontrarlo en un club. Y en un equipo tan humilde y con jugadores tan jóvenes que quieren aprender, pues yo intento aportar mi granito de arena para que esa gente se sienta cómoda y intentar pues enseñarles en parte todo lo que yo he podido vivir estos años en otros equipos. Y esa gente joven pues tendrá que apostar por ello y decir que, bueno, pues si yo quiero ser de una forma, tengo que hacer esto para poder llegar. Pero bueno, son muy jóvenes y entonces pues tienen mucho camino todavía por recorrer. Mejor que en Calahorra, a nivel de vestuario, estando en la zona baja. Para mí sí. O sea, y lo digo porque es que al final creo que es muy difícil encontrar un grupo en el que no haya egos. Y creo que eso es súper importante. Porque al final lo importante es el equipo. Y yo eso me he ido dando cuenta a lo largo de los años, evidentemente. Pero que gente joven, que no tenga nada de ego, o gente más mayor, que no sea solo por él y por él y por él. Creo que eso es muy complicado y sé que pues gente de aquí igual dirá, joder, es que han estado todo el año en descenso y vaya mierda y tal. Pero es que sí que es verdad que, o sea, nosotros no queremos estar ahí. Pero, o sea, pero hay veces que el año se da en mala dinámica y esa mala dinámica es muy difícil cambiarla. Y nosotros hemos intentado hacer todo lo posible porque saliese bien, pero no se ha dado y bueno, pues a veces los años son así y tienes que aprender y no pasa nada. Pero bueno, pues me duele por el club y por la gente de aquí, pero porque si no me doliese no sería un profesional. Y de lo que viene para el próximo año, sabemos... No te puedo decir nada porque no tengo ni idea ni yo. O sea, sé que ahora pues
mis representantes pues tendrán que moverse, sé que se tendrán que mover más de la cuenta, pues porque al final, pues ya te digo, otro descenso pues no es lo mejor del mundo, pero bueno, todo lo que venga será bueno, seguro, y yo sí que es verdad que si hay alguna opción de quedarme aquí, me quiero quedar por aquí. Aquí en Mallorca creo que es un sitio que tiene una calidad de vida y que yo por lo menos como persona me he sentido muy a gusto y muy bien, y bueno, sería una primera opción, pero bueno, pues si tengo que escoger, pues escogería, sí que es verdad, que un equipo de este grupo. O sea, mi prioridad es intentar que salga un equipo de este grupo, porque creo que es un grupo muy vistoso, que se juega bien al fútbol, que los equipos son buenos, que se practica un fútbol bonito, por así decirlo, y bueno, pues mi primera opción sería esta. Y ya preguntas más generales, ¿cuál dirías que ha sido el mejor entrenador que has tenido? Si te tuvieses que mojar. Si me tuviese que mojar. ¿A nivel de saber o a nivel de...? Lo que tú creas. A ver, el que más me ha ayudado para mí ha sido Sergio Fernández, que le tuve en la gimnástica y en el Racing, en los dos, que ahora está además en la India, y para mí es una persona que me ha ayudado muchísimo, tanto a nivel mental como a nivel de juego. Creo que me ha dado una confianza que nadie me ha dado en el fútbol. Y yo siempre le voy a estar agradecido, siempre se lo he dicho, y siempre que le veo le digo que para mí es como un padre, y un padre futbolístico, por así decirlo, y yo me quedo con él. Yo creo que he tenido otros que son muy buenos, la verdad, pero si tuviese que escoger uno, le escojo a él, siempre. ¿Cuál dirías que ha sido tu momento más feliz en el fútbol y el más duro? Pues mi momento más feliz te diría que es cuando meto el gol al Athletic Bilbao, eso seguro. Porque pues por la situación, por el momento y porque fue mi primer gol como profesional. Y el momento más duro, te diría el no hacer playoff con el Racing en el siguiente año. Para mí ese fue un momento de verdad que muy duro, porque no era una cosa que ninguno tuviésemos en la cabeza, y es que no se dio nada de lo que pensábamos. Y ese momento, cuando ya no hay ninguna opción, fue muy difícil, y además la afición nos lo hizo ver. Y bueno, fue un momento de llorar mucho y de no haber conseguido lo que el club quería, y fue por nuestra culpa, porque no estuvimos a la altura. Y habiendo vivido playoffs, descensos, Copa del Rey, ¿qué dirías que te ha enseñado el fútbol? Pues a ver, yo te diría que el fútbol es justo siempre, y que el trabajo paga. O sea, si tú trabajas y te esfuerzas y eres consciente de que quieres llegar a algo, lo vas a conseguir. El problema es que hay muchas cosas por detrás que hay veces que pues no se ven, que el fútbol lo envuelve en ciertas cosas que no son bonitas. Y por mucho que tú hagas, yo soy de las personas que piensan que el trabajo siempre paga, pero hay veces que el fútbol no solo es eso. Y creo que por esa parte la gente debe pensar, los jugadores deben pensar un poco más allá, y decir que, bueno, pues no todo depende de ti. No todo depende de ti, y eso es así. Porque tú puedes ser un espectáculo, una maravilla de jugador o un profesional como la Copa de un Pino, pero a veces no vas a alcanzar el objetivo que te propongas. Entonces, saber gestionar esos momentos es muy importante. Y ahí es donde está la diferencia entre un muy, muy buen jugador o un jugador de élite, o uno más amateur o que está en categorías inferiores. Es mi opinión, la verdad. Entonces, bueno, eso es lo que me llevo. ¿Y qué consejo le darías al Javi Cobo de 18 años? Que aprenda a controlar la cabeza, la verdad. Eso es lo principal, porque yo era un jugador muy impulsivo y que
que se ha equivocado un montón, que podía haber hecho las cosas muchísimo mejor de las que las ha hecho, pero bueno, que también se siente orgulloso de todo lo que ha vivido y de todos esos procesos que le han hecho cambiar y mejorar también como persona y como futbolista en ciertos momentos de su vida. Y bueno, me llevo experiencias brutales, que otras no tan buenas, pero unas experiencias muy buenas y compañeros y amigos que son para siempre. ¿Algún sueño por cumplir? Eso es lo que te estaba diciendo. Si te digo a corto plazo, te diría que lo más cercano es jugar en primera red. Al final, creo que las categorías están por algo y es muy difícil ya llegar a algo muy, muy bueno. Se da pocas veces. Entonces, pues, llegar a primera red, o si te tengo que decir otro, es jugar otra Copa del Rey, pasar a eliminatoria y que sea yo el que meta el gol o uno de los goles. Entonces, eso sería un sueño también. Y el día que dejes el fútbol, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Me gustaría que me recordasen como un buen compañero y una persona que ha sido exigente con su trabajo, que se lo ha tomado en serio y que lo ha dado todo por el fútbol, que era el sueño que tenía de pequeño, de jugar y de vivir de esto, que al final creo que muy poca gente se lo puede permitir. Entonces, hacer lo que a uno le gusta y que al final te paguen por ello y poder hacerlo en sitios pues como Logroño, como el Racing, como el Sporting, como el Depor, son sitios que creo que muy pocos jugadores o muy pocos niños pueden decir que han estado. Entonces, me gustaría que me recordasen así, como un jugador humilde que ha trabajado mucho y que lo ha intentado siempre y que, bueno, pues que lo que haya venido ha sido bueno para él. ¿Y te gustaría seguir ligado al mundo del fútbol cuando lo dejes? Sí, me gustaría mucho. De hecho, me estoy sacando del curso de entrenador. Me gustaría mucho entrenar porque, bueno, esto es opinión mía. Yo creo que lo haría bien. Porque creo que, bueno, veo mucho fútbol, he visto mucho fútbol siempre y creo que a nivel de vestuario sabría también pues cómo llevar al jugador, que sé que es muy difícil esa parte, porque sé cómo soy yo, entonces yo era un vinagre y ese control de las cabezas y demás es complicado. Entonces, bueno, me gustaría mucho poder entrenar en un futuro, mucho, la verdad, y seguir ligado al fútbol en esa parte. Y es que no sé si te lo he preguntado antes o no, pero ¿qué significa el fútbol para ti? El fútbol para mí es mi vida. O sea, yo sí que es verdad que luego tienes un plan B y puedes hacer más cosas, pero yo siempre he visto el fútbol como algo principal para mí. Lo primordial para mí es el fútbol. Y evidentemente la familia, pero si me tengo que decantar por una cosa externa, escojo el fútbol siempre. O sea, yo lo veo como algo con lo que siempre he soñado y que se me ha podido dar, el jugar y que hacer lo que me gusta y me paguen por ello y disfrutarlo al máximo. Yo me encanta jugarlo desde pequeño, lo puedo seguir practicando ahora, intentaré alargarlo lo máximo posible, porque concibo todo a través del fútbol, sinceramente. ¿Y qué es el fracaso para Javi Cobo? El fracaso es una palabra difícil. Bueno, el fracaso es no haber conseguido el sueño que tiene un niño de pequeño, que es haber tocado pues el fútbol profesional, pero el de verdad. El de estar en un estadio de segunda, primera división, con todo absolutamente lleno, que tú eres parte de ello, y creo que no es fracaso, pero sí decepción. Y
y es una cosa que a mí me ha dolido mucho porque ha habido momentos en mi vida, cuando era pequeño, cuando empecé en el Racing, en el primer equipo, que lo tenía tan cerca que parecía que lo estaba tocando y fue una decepción enorme el no haber podido conseguir eso. Entonces, bueno, me quedo con esa espinita y no pasa nada, pero eso es una decepción muy grande para mí. Y ya última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Vale, pondría a Iván Crespo de portero, que jugó conmigo en el Racing. De lateral derecho pongo a Yassin, que estaba conmigo en el Logroñés. De centrales pongo a Mujai Sadik, que estaba en el Depor, que era muy joven ese año, pero ya tenía unas condiciones brutales. Pongo a Samuel Llorca, que jugó conmigo en el Racing en mi primera etapa de profesional. Me parece un central con muchísima experiencia. De lateral izquierdo voy a poner a Lucas Viña, que ha ascendido con el San Andreu esta semana, o la semana pasada, que jugó conmigo en el Depor. De pivote voy a poner a Borja Granero, que estaba conmigo en el Racing también y me parecía que era un jugador muy bueno. A Álvaro Peña, también conmigo en el Racing, una calidad espectacular. Te puedes meter a ti, que no te lo he dicho, por si te quieres meter. Yo no me voy a meter. Voy a poner a Johnny Montiel, que jugó conmigo en el Depor, que bueno, ahora está por ahí, pero vamos, un pepino increíble. Voy a poner de extremo izquierdo a Ever Pena. De punta voy a meter a Abdón Prats. Y le voy a costar un poco aquí en la banda, aunque también es punta, pero voy a poner a Dani Aquino en este perfil y creo que ese sería mi 11. Y bastante compensado y bastante bueno. Me gusta. Perfecto. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Javi, por venir y por apoyar el proyecto. Nada, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y espero que os haya gustado y yo he pasado un buen rato y muy contento, así que nada, muchas gracias por todo. A ti.